basta solo con acercarse a Jesús, sino con acercarse del modo correcto. Hay gente que se acerca a Jesús, ¿no? Pero no todos se acercan del modo correcto. Entonces hay formas de idolatrar a Jesús, de convertir a Jesús en un ídolo, porque tenemos una visión incorrecta de él. Entonces Kant, por ejemplo, se hace 3 preguntas. ¿Qué debo hacer? Se pregunta, ¿qué puedo conocer? Crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Crítica de la razón práctica. ¿Y qué me ha permitido esperar? La filosofía de la historia. Son las 3 preguntas que vertebran lo que es la filosofía de Kant, ¿no? Y se acerca este kantiano, que es el joven rico, con la pregunta ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? ¿Y qué les parece? Fue una buena pregunta. Bueno, yo iba a comentar algo de hace rato, pero ya estoy esperando que desahoguen. Hay algo, me gustó mucho algo que mencionaste al inicio, hablando del pecado del otro, mencionabas antes de la película. Creo que a pesar de sus diferencias, tanto el marxismo, por ejemplo, como el calvinismo, hasta el freudianismo en su idea, van a poner una discusión sobre la mesa, y es hablar acerca de los alcances de la libertad humana. Y ellos no van a llegar a un absoluto en la cuestión de la libertad individual, ¿no? De hecho, lejos de lo que pudiéramos pensar que siempre el individualismo está casado con el Evangelio nos muestra una responsabilidad compartida en todas las áreas de la vida. Hay un juicio personal, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los pastores vamos a ser juzgados por lo que prediquemos. Vamos a ser juzgados por la manera en que cuidamos a las almas, las autoridades, los padres. Es decir, constantemente una responsabilidad compartida. De manera que si hay una responsabilidad compartida aún en el pecado ajeno y en el personal, algo que nos haría pensar que entonces Freud no necesariamente tiene que ser desechado, o algunos aspectos de Marx no necesariamente tienen que ser desechados, porque hay condiciones tanto espirituales como materiales, como psicológicas, que determinan las conductas de las personas. Por ejemplo, todos pecamos, ¿no? Y Santiago dice, todos pecamos desde su concupiscencia, pero ¿en qué estriba la diversidad de pecado? Porque unos quieren ser ávaros, otros queremos ser iracundos, etc. Entonces, hace rato que hablabas del pecado del otro, pensaba en la iglesia, en la manera en que nos aproximamos a los pecados de los demás. Y a veces la manera en que nos aproximamos tiende a ser una manera muy farisaica, precisamente. Porque nos acercamos a ellos como si fuesen los únicos responsables. Como si el problema solamente estuviera afuera. Como si solamente el mundo fuera el que amenazara a la iglesia. Pero eso nos exime a veces de ser autocríticos, es decir, ¿y como iglesia qué hemos podido hacer más allá de la mera estética del culto? Históricamente, en el presente, creo que hemos aportado mucho, la iglesia ha aportado muchísimo, pero ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos acercarnos mejor a la persona? Hace rato mencionabas a Kant, él hablaba en su idea de los fines y los medios. Y en última instancia, las personas son un fin. Uno de mis teólogos que a mí me gusta mucho, Emil Brunner, de la escuela neortodoxa, decía en una ocasión que hay una discusión entre si la iglesia es el fin o Cristo es el fin. ¿Qué es el fin? Y proponemos una idea antropocéntrica o proponemos una idea cristocéntrica. Y Emil Brunner decía, los amantes no son, no hay uno al margen y otro al centro. El cristianismo es teoantropocéntrico, porque los dos amados están en el centro. Entonces, cuando estamos en la iglesia, a veces decimos, bueno, vamos a acercarnos al mundo, vamos a hablarle desde la verdad, pero a veces la manera en que nos acercamos a hablarle dificulta la comunicación. No nos acercamos de la mejor manera. Y las personas que son el fin, no son el medio, terminan siendo un medio para que ganemos el debate, para que ganemos el argumento. Sin embargo, ¿de qué sirve el argumento si no logramos alcanzar a la persona? Yo vengo de una familia pentecostal de 4ª generación y recuerdo que en aquellos ayeres se hablaba poco con los homosexuales.
Pero el homosexual llegaba y decía, dejé mi vida pasada porque tuve un encuentro personal con Cristo. Ahora, hay muchas posturas de eso, ¿no? Sabemos que Dios opera un milagro en la regeneración, sea que seamos calvinistas, arminianos, bueno, es una obra de Dios. Pero hemos descuidado eso. Hemos descuidado confiar en el poder de Dios, en el actuar en las personas, y a veces recargamos la mano sobre ellos. Es que tú tienes que hacerlo, es que en ti está el poder, es que ¿por qué no piensas diferente? Y si nos acercáramos con un poco de más misericordia, eso se me vino a la mente bastante hace rato. Me gustó mucho cómo lo abordaste, ¿no? Pensar en el otro, como que el otro también somos nosotros. Estuvimos ahí, salimos de ahí y vamos hacia allá. Entonces, creo que como iglesia podemos ser autocríticos en ese aspecto. Lo que pasa es que el concepto de individuo, como yo soy un yo aislado de los demás, es un concepto que nace en el siglo XIV. Siempre se ha pensado en la humanidad en términos de un cuerpo colegiado o de un cuerpo orgánico, ¿no? El cuerpo orgánico es un cuerpo que está interconectado entre sus partes y que tiene concomitancias, ¿se entiende la palabra, no? Es decir, mutuas relaciones de causalidad. Entonces, ciertamente los padres de la iglesia siempre hablaban, por ejemplo, de la solidaridad. Esto lo entendí leyendo a Carl Jung, pero que viene, porque después quiero hablar del fariseo un poco. La solidaridad implica que todos nosotros estuvimos en Adán. No es que nosotros recibimos el pecado de Adán como el pecado de un otro. ¿No? O sea, Adán es un otro que pecó, yo que soy inocente, tengo que pagar la culpa del culpable, digamos. Algo así. Peco por su culpa. Claro, yo peco por el pecado de Adán, en realidad el culpable es Adán. Yo ontológicamente soy inocente, si se quiere, ¿no? Y en realidad, San Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Eso, Emil Brunner es muy bueno en ese aspecto, ¿no? Me encanta Emil Brunner, lo conocí en 2013. Sobre todo en filosofía del derecho, que es la parte que yo amo, que es filósofo. La solidaridad implica la coparticipación en el pecado. Ustedes fíjense que cuando un miembro de la iglesia peca, todos pagamos la consecuencia de lo que hizo una sola persona. Piensen en el pueblo negro, ¿quién paga la consecuencia del pecado de David? Todo el mundo como el pecado de Abraham, ¿no? Todo el pueblo pagó la consecuencia del pecado de Sansón, por ejemplo. Y esto del cuerpo colegiado, del cuerpo orgánico, de comunidad, es una visión profundamente hebrea y que de a poco por la modernidad se fue de alguna manera fragmentando, ¿no? El hombre y se fue aislando de la comunidad de la que vos hablas. Justamente el fariseo es como el que establece una individuación sin principio, hablando del principio de individuación, ¿no? Porque el fariseo es el que dice, no, él peca, yo no. Él forma parte, está cortado con una tijera, yo estoy cortado con otra tijera. Yo soy distinto a él. Soy otro del otro. Y esa realidad radical que implica el decir, yo soy el otro del otro, o sea, que el otro es un otro para mí, en el sentido de que nosotros no nos copertenecemos como raza, implica la pérdida de la memoria, en cuanto a que nosotros olvidamos la necesidad de la solidaridad como modo de ser copartícipes de un pecado originario que nos pertenece a nosotros. Y ahí está un poco la trama del olvido, ¿no? La trama del olvido es olvidar que nosotros le hemos pertenecido al pecado, ¿no? Incluso si somos luteranos, el simul iustus et peccator implica que todavía seguimos formando parte del pecado, que ya no pertenecemos al pecado. El pecado está en mí, aunque yo ya no estoy en el pecado, diría Lutero. El pecado está en mí, aunque yo ya no estoy en el pecado. ¿Y por qué hablaba de la exteriorización de la culpa? Porque el fariseo condena en el otro aquello que no tolera en él mismo. Si no soporta su pecado y como no es capaz de enfrentarse a su pecado, condena en el pecado del otro aquello que no soporta de sí mismo, ¿no? Entonces,
la exteriorización de la culpa y la exteriorización del pecado implica la imposibilidad de hacerse cargo de su propio pecado, el olvido de su participación en esa tragedia, y ese olvido le permite a él jactarse y acercarse a Dios diciendo: ¿qué debo hacer? Acercarse a Dios preguntándole: ¿qué debo hacer? De principio parecía una buena pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué debo hacer? Es una buena pregunta. De hecho, Kierkegaard, el hombre ético, se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta de tú goles, tú debes. ¿Qué debo hacer? Tú debes. Es la pregunta ética por excelencia. ¿Qué debo hacer? Pero el cristianismo no es una ética. El cristianismo es una religión. Y no podemos soslayar la diferencia entre ética y religión. Porque la ética muchas veces rompe con el esquema del razonamiento lógico-deductivo, porque plantea una locura. Es un misterio. La locura de la comunicación. Es decir, es imposible enfrentarse al cristianismo sin estar dispuesto a aferrarse a la paradoja y al contraste. La paradoja y el contraste. Entonces, la exteriorización de la culpa es justamente el olvido de la tragedia que nos constituye a nosotros. Entonces le dice: ¿qué debo hacer? ¿Se imaginan ustedes acercarse a Maradona tratando de impresionarlo jugando al fútbol? Es decir, o no sabes quién sos vos, o no sabes quién es Maradona. Hay algo que no sabes, o hay algo que olvidás. ¿Se entiende? Y vos querés impresionar jugando al fútbol a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y cuando nos acercamos a Dios preguntándole qué debo hacer, en el fondo estamos bajo la lógica de las obras y bajo la lógica de que nosotros podemos impresionar a Dios haciendo algo, ¿no? Por eso Dios te va a responder en función de la pregunta que le haces. Si vos le preguntas qué debo hacer, Dios que te va a responder: cumplir con la ley. Porque le hiciste esa pregunta. O sea, si vos te acercás bajo la lógica de las obras, Dios te va a responder bajo la lógica de las obras. ¿Se entiende? Entonces, si el fariseo le pregunta ¿qué debo hacer?, Jesús le dice: ¿vos querés hacer algo para salvarte? Entonces cumplirá la ley. Porque esa es la pregunta que me estás haciendo. Ahora, ¿la ley te muestra lo poderoso que sos o te muestra tu pecado? ¿Cuál es la función de la ley? Muestra el pecado. La ley tiene tres funciones. Es freno, es espejo y es guía. Esas son las tres funciones de la ley. Es freno porque sin la ley de Dios el pecado del mundo reinaría. Es guía porque te muestra el camino a seguir para la santidad. Y es espejo porque te muestra tu pecado. O sea, la ley de Dios está hecha para que nosotros conozcamos nuestro pecado. Carta de Tomás, ¿no? Yo no sabría que soy mentiroso si la ley no dijese no mentirás. Yo no sabría que soy ladrón si la ley no dijese no robarás. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero nadie será justificado delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Y el tema de la filosofía justamente es la aletheia. Letos era el río en el que se zambullía. ¿Puedo un tantito? ¿Cuál sería la pregunta entonces? ¿De qué? De la pregunta. La pregunta correcta del pobre rico. Ajá. ¿Quién sos? Perdonadme. Sé propicio a mí que soy pecador. ¿Podría ser un para qué? De hecho, creo que ni siquiera estamos capacitados naturalmente para hacer esa pregunta, a no ser que nos asista el Espíritu Santo. Dice Romanos 2, ignoras que su longanimidad es la que te guía al arrepentimiento. E insisto, esto, yo soy pentecostal, pero no tiene que ver con calvinismo o arminianismo. Aún los metodistas que se aferran a esta idea de la gracia previniente saben que no podemos llegar a Dios sin que Dios sea la puerta, sea el camino, sea la guía y sea el destino. Es que a mí me suena esta pregunta como los que se sentaban hasta adelante en el salón, que maestro, ¿qué tocaría?
Sí, Sí, digo que la tarea yo sí la hice, no sé si los demás. Entonces, maestro, dejó tarea. Me suena a ese tipo de actitud. Mira, segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijan los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y estar en el paso del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de Él. Si nosotros no somos conscientes de la coparticipación en el pecado, no vamos a ser dignatarios de la gracia. Nadie se acerca a la gracia creyendo que tiene justicia. Si vos crees que tenés justicia propia, no vas a recibir la gracia. ¿Quién va a ir al médico si no se sabe enfermo? ¿Quién va a pedir la liberación si no se siente esclavo? ¿Quién va a pedir la vida si no se siente muerto? Una idea, Es ridículo. hay, por ejemplo, la aproximación de la pregunta es porque tal vez el joven rico pensaba que podía decirle, no necesitas hacer nada más, o sea, ya lo has hecho. O sea, el hecho de tener esa suposición de que la respuesta es, nada hijo, ven, lo has cumplido todo, Ya has cumplido todo. ahí nos está Te separando creo. de la gracia, Claro. porque ya nos estamos mereciendo algo. Ahora fíjense, ¿no? Les voy a enseñar la gran diferencia entre Sócrates y Jesús. Sócrates tenía un método que se llama el método de la ironía y la mayéutica. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Para qué sirve la ironía? Para destruir la soberbia del sabio, de aquel que cree que sabe. ¿Y para qué sirve la mayéutica? sí, sí. Para iluminar el concepto de aquel que ignora. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense, ¿no? Y vos que sabés teología te das cuenta. Y la ironía es el método que utiliza Sócrates para humillar a aquel que cree que sabe. Para humillar a aquel que cree que sabe. ¿Y cómo termina? ¿Cuál es la confesión cuando termina el proceso mayéutico Sócrates? Solo sé que no sé nada. O sea, el reconocimiento de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el sabio es aquel que ha olvidado su compertenencia a la ignorancia. Ha olvidado que no sabe. Ha olvidado que no sabe. Bien, ha olvidado que no sabe. ¿Se olvidó? Entonces, ¿qué es la filosofía? Desolvidar. Letos era el río del olvido. O sea, el alma, para transmigrar, para reencarnarse, se metía, o sea, ¿no? Es como decir, acá está el alma de Pepe, ¿no? El alma de Pepe se va a encarnar en otro cuerpo. Pero para encarnarse tiene que olvidar la vida pasada. Entonces tiene que navegar en el río Letos, que es el río del olvido. Entonces, ¿qué es aletheia? Salir de ese río. O sea, desolvidarse de la aletheia. Aletheia es la palabra griega para verdad. ¿Okay? O sea que la verdad es salir del olvido, es desolvidar. Entonces, una de las condiciones para ser fariseo es olvidar quiénes somos nosotros. Fíjense que lo primero que hacemos, yo le hablo mucho a la iglesia evangélica porque en general uno siempre trata de criticar más a los suyos que a los otros. ¿No? ¿Quién soy yo para criticar a la iglesia católica si no soy católico? Entonces yo critico a mí. La iglesia evangélica está presta para condenar y disfrazan de piedad el morbo y el amarillismo y el chisme. Vamos a orar por la hermana que ha caído en pecado y se empiezan a contar el pecado del hermano para orar, ¿viste? Hay que orar por la hermana. Yo sé lo que hizo la hermana. No estoy preocupado de orar por ella. De paso, contarle a todo el mundo lo que ha hecho. Por hablar de detalle. Sí. Y hacen escarnio. Y me encanta ver los pastores cuando hacen escarnio por el pecado de algunos de los hermanos de la iglesia, hacen un escarnio tremendo y hacen cartas públicas mandándole a la comisión de pastores diciendo que esto, que otro. Y yo les digo a mis hermanos, este pastor va a caer. Por lo que acaba de hacer va a caer porque se está escarniciando por el pecado del otro, Dios lo comilla por el pecado de él, a él mismo en público. Y siempre pasa lo que tiene que pasar. Es decir, que ese pastor que se escarniza por el pecado de los otros, termina el escarnio de su propio pecado. Porque un fariseo que está exteriorizando la culpa. Esa es la estructura, que no puede sentir empatía con el pecador porque él mismo no se siente pecador. Se ha olvidado quién
Y por eso condena, y por eso juzga, y por eso quiere tirar la piedra. Entonces, bueno, yo creo que, y vuelvo con lo mismo, ¿no? El trabajo filosófico actual es que la filosofía está emparentada con la teología, porque la filosofía tiene esa doble dinámica, la ironía y la mayéutica, la ley y el evangelio. ¿Qué utiliza Jesús para humillar a los que se exaltan? Ley. La ley. ¿Por qué? Porque la ley te muestra tu pecado. ¿Y qué utiliza Jesús para exaltar a los humillados? El evangelio. Entonces, siempre que conoces a alguien que está humillado, no le vas a predicar la ley para humillarlo más. ¿Qué le va a predicar humillado? El que está triste por su pecado. Le va a predicar el evangelio. Ahora, el que está orgulloso de su santidad, el que dice, che, qué buen cristiano que soy yo, la verdad que voy bien, voy muy bien. La verdad que si yo muero ahora, voy derechito al cielo. Esa persona que tiene esa conciencia, hay que predicarle la ley, para que se acuerde quién es, para que recuerde, no para que crea que tiene pecado, sino para que lo recuerde, porque esa persona está queriendo olvidar. Porque uno de los trabajos del pecado es hacerte olvidar de que existe el pecado, ¿no? El pecado trabaja convenciéndote de que ese pecado no existe. Aquel que cree que no tiene pecado está siendo fruto del pecado. Es la conciencia del olvido del pecado el que te hace creer que no lo tenés el pecado. Entonces el que se cree justo es más pecador que el otro. Es más pecador, está más plagado de pecado. El que se siente justo, el que se declara justo, el que se cree justo. Entonces, la posmodernidad es ese trabajo filosófico que consiste en develar algo que el hombre ha olvidado. Entonces, la posmodernidad te mira a la cara y te dice, ¿en serio vos tenés derecho a decir sí a la vida, no al aborto, así, sin sentirte un poco contradictorio? Y ahí viene Freud y dice, todos nosotros estamos constituidos por la pulsión de muerte. Todos nosotros estamos constituidos por la pulsión de muerte. Entonces ahí viene el fariseo y dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como los abortistas. Y viene Freud y dice, estás constituido por la pulsión de muerte. Entonces nosotros decimos, te doy gracias, Señor, porque no soy como las feministas y los del lobby LGTB. Y viene Freud y te dice, está constituido por ellos. Hay un ello que te constituye, hay una pulsión que te constituye. Hay un instinto primario que te abraza, que condiciona la hidráulica del deseo. Entonces fíjense cómo todos los autores de la posmodernidad, de alguna u otra manera, lo que van a hacer es desocultar una trama oculta que Occidente ha necesitado edificar para autojustificarse en su justicia y en su poder. Fíjense que la palabra hipocresía viene de hipo, que significa por debajo, y kratos, que significa poder. Entonces la hipocresía es edificar poder en base a ocultar algo que somos nosotros. El hipócrita es aquel que trata de conseguir una ventaja ocultando quién es. Entonces yo necesito ocultar quién soy, necesito tapar, necesito velar quién soy para conseguir lo que quiero conseguir, porque si yo muestro quién soy no lo puedo conseguir. Necesito ocultarlo, necesito taparlo, necesito esconderlo. En ese sentido, todo Freud es un hipócrita. ¿En qué sentido? En que nosotros pretendemos defender la vida como si nosotros no estuviésemos siendo abortistas. Lo cierto es que abortamos todo el tiempo. Abortamos a los homosexuales, abortamos a los pecadores, abortamos a las feministas, abortamos a los comunistas, abortamos a la nueva izquierda. A nosotros nos encanta abortar todo el tiempo. Estamos constituidos por esa pulsión de muerte que es, nosotros somos aborteros.
Pero ahí viene el fariseo, por eso vos me tenés que mirar así y decir, no, te doy gracias Señor porque yo no soy como ese abortero. Porque todos somos ese fariseo. O sea, yo no les vengo a decir, porque imagínate la trampa que yo sería si yo les digo, ustedes son el fariseo. ¿Se entiende? No puede decir un pastor nunca, ustedes son el fariseo. ¿Qué tiene que decir el pastor? Todos somos el fariseo. Somos el fariseo. ¿Ves que el fariseo es una clase sociológica? El fariseo es un modo de ser de todo ser humano. El fariseo es un tipo existenciario de todos nosotros. Todos somos ese fariseo. La única manera de curarnos del fariseísmo es reconocer los fariseos, todos nosotros. Fíjense lo curativo que implica el darse cuenta. ¿Cómo nace la filosofía? A través del taumazo. Taumazo, dice Platón. ¿Y qué significa taumazo? Darse cuenta. Darse cuenta quiénes somos nosotros, de qué estamos constituidos nosotros. Entonces, cuando Occidente dijo, nosotros somos el orden y la mesura, ha olvidado la tragedia dionisíaca que constituyó la vida humana desde su origen. El pecado original. Occidente se edificó en base al olvido. Entonces viene Freud y dice que ustedes olvidaron el ello. Hicieron la cultura en base a la represión de los instintos primarios. Y viene Nietzsche y dice que ustedes olvidaron a Dionisos y edificaron la cultura occidental en base a Apolo. Y viene Heidegger y dice que ustedes han olvidado al ser y se han dedicado a la conquista de los entes. Entonces la temática fundamental de la posmodernidad es el olvido. Es que el hombre se ha olvidado. Entonces el trabajo aleceico de la posmodernidad que nosotros tenemos que rescatar. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros no combatimos la posmodernidad, combatimos al progresismo, que son dos cosas muy diferentes. La posmodernidad como tal es un fenómeno hermenéutico muy interesante, que nosotros primero tenemos que entender, porque hay gente que hace un escarnio de la posmodernidad, no ha leído 2 libros de Nietzsche, y no tiene la capacidad de entender ni media página de Así habló Zaratustra. Chao, con un gusto. Sí, mucho gusto. Hemos charlado todo el día. Viene de Monterrey. Vino de Monterrey a ver. Por eso le dediqué todo el día. Tengo que devolver por mi amistad. Su amistad. Bonito viaje. La isla. Con permiso, Yo te acompañe. Bueno, hay un montón de cosas que la posmodernidad, Freud, Nietzsche, Heidegger, Marx, ponen sobre la mesa. Es decir, ustedes quieren ser freudianos y bueno, empiecen poniendo esto sobre la mesa. Si ustedes no quieren poner eso sobre la mesa, entonces son fariseos. Ese trabajo revelatorio, que yo le llamo aletheiología expandida, ese trabajo aletheico, de revelar nuestras tramas originarias, es decir, la copertenencia al pecado, la solidaridad de la que habla el Padre de la Iglesia, es el punto de partida del trabajo evangélico serio. Todo trabajo evangélico serio implica hacerte cargo de tu propio fariseo. Y si hoy el cristianismo tiene algo para decirle a la humanidad, es partiendo de esa base. Si hoy el cristianismo tiene algo para decirle a la humanidad, es partiendo de esa base. Si todo cristiano quiere desconocer esa base y partir desde otro lado, va a caer en 2 errores. O el discurso naif, ay, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Jesús es bueno, te ama, quiere que tengas una vida hermosa y eternamente feliz. Eso es naif, eso no es el cristianismo, eso no es el evangelio, eso es naif, esa es la gente naif. Yo prefiero un psicópata que un naif, que un naif para mí es un naif. La vanidad de todo es vanidad, ¿no?
dice Coelho, o en la hipocresía. O en la hipocresía o en el discurso laico. Bueno, yo creo que si nosotros no nos tomamos en serio el trabajo de desolvidar aquello que Occidente, para constituirse como Occidente olvidado, no tenemos nada para decirle a la humanidad. No, somos un club donde nos juntamos a decir aleluya y a leer textos de un libro viejo. En este sentido yo soy musulmaniano, ¿sí? O sea, el trabajo cristiano es un trabajo querigmático de restaurar la palabra viva del Evangelio. Y en ese sentido, ¿saben lo que dice Bullman en el libro 2 de la tradición sinóptica? Que el cristianismo murió cuando se escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque convertimos la palabra viva en texto. Y convertimos la religión de la palabra en religión del libro. El cristianismo no es religión del libro, es religión de la palabra. ¿Se entiende la diferencia? Porque es una religión de la escucha, no de la lectura. Nosotros no somos la religión del leer, sino de la escuchar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor nuestro. Somos la religión de la escucha, porque la fe viene por el oír, no por el leer. Nosotros somos los que escuchamos la palabra viva del Evangelio. Y si el cristianismo tiene algo para decirle a las 3/5 partes de la humanidad, por lo menos algo significativo, es tomarse en serio aquellos que han venido a liberar los filósofos de la sospecha. Es tomarse en serio a Freud, a Marx y a Nietzsche y a Heidegger. Eso lo dice Bullman, ¿no? Lo dice Bullman, es decir, si hay algo que tiene para decir el cristianismo es tomarse en serio a los filósofos de la sospecha. Yo digo que es un trabajo de remitologización del cristianismo. Nosotros tenemos que remitologizar al cristianismo, tenemos que volver a convertirlo en un mito significativo de Occidente, porque el cristianismo se ha convertido en cháchara, en palabrerío. Ya no tiene nada que decir el cristianismo a la gente. Ustedes fíjense que se ha devaluado la palabra cristiana, porque es una palabra que no ha penetrado en la profundidad que hoy requiere la humanidad. ¿Quién se siente amado por una persona que le dice te amo y no lo conoce? ¿Vos te sentirías amada si un tipo que no te conoce te dice te amo? ¿Vos te sentís amada cuando el tipo te conoce, lo peor tuyo, que te dice te amo, ¿no? Y vos decís, entonces sí. Ahora, ¿no? ¿Y así o no? Salvo que uno esté muy acostumbrado a la vana palabrería, que se disuelve en el aire, ¿no? Viste que hay mucha gente como que dice, por favor, miéntame, a mí me gusta estar engañado. Nosotros nos sentimos amados por gente que nos conoce y que acepta lo que somos. Bueno, los filósofos de la sospecha han puesto al hombre sobre la mesa. Y Dionisos está en las calles. Dionisos está en las plazas, en los bares, en los restaurantes. Y hoy ser cristiano es imposible por eso, porque está en todos lados. La posibilidad de no reconocernos humanamente como dentro de la dignidad que Dios nos ha dado por ser partícipe de su naturaleza y ser creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros estamos llamados a la santidad. Pero la santidad es el punto de llegada, no es el punto de partida. Si ustedes leen de la Divina Comedia de Dante, yo la tuve que leer porque un teólogo oriental ortodoxo me hizo una entrevista sobre la Divina Comedia y me dijo, che, bueno, vamos a hacer una entrevista sobre él. Me tuve que leer la Divina Comedia en 2 semanas y la Divina Comedia además comienza por el lago de fuego y termina en el paraíso. El punto de partida siempre es el infierno. Esa cautividad donde nosotros somos llamados a la redención es desde el desierto
que nosotros somos llamados a la tierra prometida. Conocerlo en el desierto es reconocer que la iglesia hoy es una voz que clama en el desierto. Es una voz que clama en medio de la disolución de la palabra. Y si el cristianismo es una religión de la palabra y la palabra está devaluada, ¿la iglesia tiene o no tiene un problema? ¿En serio? Y si el cristianismo es la religión del amor y hoy reina el egoísmo y la mezquindad, ¿la iglesia tiene o no tiene un problema? Si el cristianismo es la redención de nuestra carne y la resurrección de la carne, y la carne está plagada del hedonismo, de la era del vacío, del crepúsculo del deber, ¿el cristianismo tiene o no tiene un problema? Entonces, si nosotros estamos llenos de problemas y nosotros queremos hacer del cristianismo un show mediático con herramientas de la carne para atraer gente carnal, porque si vos utilizas estrategias carnal para atraer a la gente, para retenerla, tenés que seguir utilizando estrategias carnales. La musiquita, el show, que Dios quiere que vos tengas una camioneta, un auto y una modelo para casarte. Pero Dios no quiere renovar tu mente. Dios es la lámpara de Aladino para cumplir los sueños de una mente carnal. Eso es lo que hemos hecho nosotros de Dios, un genio de lámpara de Aladino. Dios no quiere restaurar tu mente para que vos pienses las cosas del cielo. Dios es el genio que vos tenés que frotar haciendo un pacto con Él para que Él cumpla los deseos carnales de tu mente no renovada. O lo hemos hecho de Yahvé un genio de lámpara. Por 10 dólares. Entonces, nosotros tenemos un problema. Nosotros somos ese problema del cristianismo. Somos el problema del cristianismo. No olviden eso. No olviden, nunca olviden eso. Siempre van a caer en la trampa de la carne de sentir que ustedes son otra cosa. Que ustedes no son la crisis. Que ustedes están fuera del juicio. Que ustedes están fuera del pecado. Que ustedes han salido del lodo. Siempre la carne los va a tratar de convencer a ustedes de que están afuera. De que no forman parte de eso. Y esa es la trampa en la que cae una mente que olvida. Por eso, todo el tiempo, el trabajo filosófico es no te olvides, no te olvides, tranquilo, no te olvides. Para un poco, no tires la piedra, no te olvides. No te olvides de dónde saliste y dónde estás. Porque quien dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso también. Entonces, para tomarse en serio la gracia, hay que tomarse en serio el pecado. Quien no se toma en serio el pecado, no tiene derecho a tomarse en serio la gracia. No sé si me entienden. Si no se van a tomar en serio el pecado, y tomarse en serio el pecado no es decir, el hombre es pecador en abstracto. ¿Se entiende? Porque es fácil decir, el hombre es pecador en abstracto, pero es difícil hacer lo que hace San Agustín, confesar su propio pecado y ponerlo sobre la mesa y publicarlo en libros. De hecho, no sé si alguna vez por ahí, yo creo que sí, has rozado con Paul Tillich. Él habla mucho de reconocer la ambigüedad. Él reconoce como el único absoluto a Dios, ¿no? Dice, pero entre tanto que es humanidad hay finitud y hay ambigüedad. Entonces somos y no somos la idea luterana de santos pecadores. Pero la era de la información nos trajo una polarización muy maniquea, ¿no? Donde están los malos y los buenos. Obviamente, los buenos somos nosotros, ¿no? Decimos. Los malos son los que están allá afuera. Entonces tenemos que combatir. Y parece que olvidáramos Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero a veces hacemos la batalla contra las personas. Cuando realmente somos llamados a otro tipo de batalla. Entonces, me resulta muy interesante que olvidamos muy fácilmente nuestra ambigüedad. Que no somos absolutos. Que hay una parte de nosotros, un remanente de pecado. Estamos en un proceso de un ya, pero todavía no. Cuando olvidamos, nos volvemos severos en el juicio. Y hemos llegado a demandar cambios de la sociedad que no conoce a Cristo, que ni siquiera nosotros dentro de una iglesia siendo pastores somos capaces de generar esos cambios, si no fuera por la gracia de Dios.
Entonces, sí, reconocer nuestra ambigüedad y desbaratar esas ideas polarizantes. A mí me pasa mucho. A mí me dicen, eres un pastor liberal, eres un pastor que seguramente estás del lado de las feministas, seguramente estás del lado de la ideología de género. Y realmente, o sea, no, claro que no. Pero sí, en algunas veces digo que sí, ¿saben qué? Cuidado que nuestra manera de comunicarnos no nos haga perder el fin. Y mantengamos siempre la misericordia por encima de todas las cosas. Y creo yo que necesitamos volver a recordar eso, ¿no? El fin son las personas, ¿eh? No, ya. Se te agarré con la... ¿Quién son las personas? ¿Qué significa que quién son las personas? Digamos, eso es algo que me hace ruido un poco. Suena a antropocentrismo, una confusión en particular. Porque la iglesia como medio por excelencia para poder congregarnos y estar más cerca de Dios, el fin es Dios. El fin es, o sea, nosotros de ahí venimos y ahí vamos. El fin nunca es el hombre. El fin puede ser visto el hombre como fin kantianamente solamente en tanto que nos ayuda el otro a ver a Cristo en el otro, ¿sí? Pero el fin es Cristo, no el hombre. ¿Me explico? Es interesante en ese sentido, porque si nosotros decimos que el fin es el hombre, estamos de alguna manera pudiendo sacar a Dios de nuestra vida. Sí, tenemos que tener entiendo. mucho cuidado con esa frase técnicamente, o sea, o por lo menos matizarla, en el sentido de recordar que el fin es Dios. Y en tanto Dios como fin, Dios nos enseñó a ver en el pobre a Él. Ahora, yo te hago una pregunta. Perdón, conozco el trasfondo. De hecho, la teología reformada se basa solo en Deo Gloria. Pero además la pregunta del maestro, creo que una pregunta interesante puede ser: ¿cuál es el fin de Dios? Él mismo. Estoy de acuerdo en el sentido de que Dios dice escrito, Dios ha hecho las cosas para sí mismo. Ok, está bien. Pero reconocer el papel fundamental de que el fin son las personas en un sentido relacional con Dios es que Cristo da su vida por las personas. Dios hace las cosas por las personas, mas no tiene necesidad de ellas. Sin embargo, el objeto de amor, del amor divino, es Dios. Es Él mismo también, no lo podemos negar, pero es Dios. Entonces, cuando decimos el fin son las personas, no podemos pensar que el fin es Dios desde una necesidad de un Dios impasible. Por ejemplo, pensemos en algo muy sencillo: la alabanza congregacional. ¿La necesita Dios? ¿Por qué la hacemos entonces? ¿Cuál es el fin de la alabanza corporativa? ¿Dios? ¿Un Dios impasible e inmutable puede necesitar de alabanza? ¿Necesita que yo le recuerde su grandeza? ¿Necesita que le recuerde su poder? No, el fin de la alabanza corporativa es recordarnos a nosotros mismos quién es Dios. Entonces, en ciertos sentidos de la iglesia, las personas llegan a ser el fin. ¿Por qué son el fin? No porque Dios no sea importante, sino porque Dios está completo. Dios es perfecto. Dios no necesita, en ese sentido. No es una... No lo hacemos por su necesidad. No lo hacemos por su necesidad, claro. Pero no es una... Sí, sí. Que es agradable a Él, pero no es necesario para Él. Y ahí hay un punto bien importante respecto al sol y Deo Gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Los reformadores decían que la gloria de Dios era la majestad de Dios. La majestad, el poder, el portento. Desde luego, desde un aspecto fenomenológico que iba saliendo del medievo, y es válido. Pero cuando analizamos Juan capítulo 15, dice: Padre, la gloria que tuve yo allá contigo, que exista entre ellos. La gloria que me unía contigo, que los una a ellos. La pregunta es: ¿cuál es esa gloria? Versículos más adelante dirá: el amor que me une contigo, que los una a ellos. Ahora,
Yo he sido acusado de decir, esa es una visión romántica del Evangelio, precisamente porque estudié en un seminario reformado. Sin embargo, el amor es la gloria de Dios. El amor divino es la gloria de Dios. Pero el amor no puede ser amor si no se comunica, si no se exterioriza. Entonces, estoy de acuerdo en el solideo gloria, pero también estoy de acuerdo en que Dios tiene como fin externar amor hacia las personas. Entonces no podemos olvidar eso. Hay aspectos en los que Dios no podrá ser el fin, como lo es la alabanza. Un ejemplo. Entonces yo creo que hay el error de organización del esquema mental. Somos tan occidentales que no podemos salir del esquema sujeto-objeto, pero sobre todo del esquema centro-periférico. Como que hay algo que tiene que estar en el centro y hay algo que tiene que estar en la periferia. Secundarios sí. Claro. Entonces, si Dios está en el centro, Dios está en la periferia, o si Dios está en el centro, Dios está en la periferia. Y quiere crear migajas filosóficas, un poco de filosofía o fragmentos filosóficos. Él dice, siguiendo a Meister Eckhart, que en el amor, el amante se funde con el amado, se convierte en uno solo. Por eso el casamiento implica ser una sola carne y nosotros estamos casados con Cristo. Entonces, esa mutua implicación entre Cristo y la humanidad, como la boda del Cordero, no es que el esposo la pone a la esposa en la periferia para sentirse que está en el centro. Justamente, se funde en la amada, haciéndola partícipe de la centralidad del amor, en el sentido kierkegaardiano, ¿no?, de ese amor, que es un banquete, así, ¿no? Pero yo pienso que está bien lo que dice Guillermo dentro de un esquema occidental, que es el esquema que tenemos nosotros, ¿no? Pero ahí yo, ahí tampoco esa participación en Dios, ¿no? Hablando de eso, ya criticando un poquito esta visión muy fuerte, muy pesimista del hombre. Claro, justamente ahí a lo que estamos llegando, a una participación en Dios, en la cual nos hace hijos, según 1 Juan. Hijos, somos hijos ahora, ya no somos bastardos. Y ahí cae un poquito esta idea de el hombre como intrínsecamente pecador y solo eso y siempre estuviera ahí. O sea, Dios, ¿cómo puede habitar en mí y yo seguir siendo pecador de esa manera? Es interesante cómo matizar esta parte, ¿no? Cómo podemos hacerlo de alguna manera. Nosotros como católicos sabemos muy bien que tal gracia es justamente lavar nuestros pecados con el bautismo, con los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación, que nos permite lavar nuestros pecados, y luego la comunión, que es quizá el sacramento más importante que tenemos, que nos hace uno con Cristo, justamente lo que vos decís, nos hace ahí uno con Cristo, porque justamente es Cristo el que está en nosotros, no es Cristo el que vive en mí. Es muy interesante en ese sentido, cómo nosotros tenemos esa visión de poder estar en gracia en algún momento, y que todo católico ora por el día que fallezca, por poder estar en gracia. Y es algo muy complejo para nosotros, porque es como una lucha diaria en ese sentido, porque la inclinación al pecado nosotros nunca lo olvidamos, porque sabemos que volvemos a pecar. Es una inclinación que la tenemos. No es que el pecado vive en nosotros, en ese sentido hay una distinción, ¿no? Está buena, porque esa distinción no es que el pecado vive en nosotros, sino que tenemos una inclinación a nuestro pecado, que es nuestra propia concupiscencia, y que sumada al mundo, sumada al demonio, es una batalla que siempre estamos dando, pero que no maniqueamente, sabiendo que si es que mantenemos en Cristo, con la fortaleza de Cristo, la batalla se va a ganar. A ver, Es interesante, ¿no? Vamos mirando fino, así vamos más profundo a la cosa. ¿Qué es el pecado? No cumplir la ley. No cumplir con la ley. ¿Y qué manda la ley? Bueno, muchas cosas con la religión. Bueno, dale. ¿Qué cosa? Muchas cosas yo mismo. No, pero decida, pues si estamos hablando del tema, como me esquivo
que vas a hablar del tema. Estamos hablando del tema. Bueno, pero no me tomé lección, yo siempre busco qué cosa manda la ley. Vos sabés que manda la ley. ¿Qué manda la ley? Cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. ¿O no? Sí. Bueno, ¿quién cumple perfectamente la voluntad de Dios? Eso es cumplir perfectamente, eso es cumplir perfectamente la ley. Yo si te digo, por ejemplo, Romanos 13, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el cumplimiento perfecto de la ley? El amor. El amor. Aquel que tiene amor ha cumplido perfectamente la ley. Lo hacían los romanos. Entonces, Pero el amor cristiano, ¿qué hace? ¿Qué dice Pablo? O quién puede poseer el amor cristiano perfecto, ¿no? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo ama, todo a lo... eso, a ese mandamiento. ¿Y quién puede decir yo todo lo espero, todo lo soporto, todo lo sufro, todo lo amo? En Cristo, no sé, al que Cristo le da Bueno, gracia por para eso, hacerlo también. por eso nadie puede cumplir la ley de Dios. No, salvo de Cristo. manera propia. Por eso. Estamos todos de acuerdo, vos sabés muy bien, estamos todos de acuerdo en que inmanentemente sin Cristo no se puede. En ese sentido no hay ningún problema. Con Cristo se puede cumplir perfectamente la ley. Claramente, ¿sí? No. O sea, con la ayuda de Cristo vos podés cumplir No, perfectamente por la ley. por la gracia de Cristo nosotros podemos lavar todos nuestros pecados Yo siempre y necesito cumplir de Cristo porque no puedo cumplir la ley. No, pero él dice que con Cristo él sí puede cumplirla perfectamente. En Cristo no es que yo la pueda cumplir así, sino que Cristo me ayuda a que yo cumpla con su ley. ¿Y cuál es su ley? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el resumen de la ley? Porque podemos decir, podemos decir, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, o al prójimo como Pero Cristo está bien, nos ama. está bien, pero En ese sentido, ¿qué implica amar a Dios sobre todas las cosas y al hombre y al prójimo como a sí mismo? ¿Qué implica? ¿Qué implica amar a Dios sobre todas las cosas? O sea, si vos querés decir que nadie va a poder cumplir con la ley porque hay que cumplirla perfectamente. Yo no estoy diciendo eso, estamos tratando de pensar, vos me estás diciendo que el hombre con la ayuda de Cristo puede cumplir perfectamente la ley. Sí, amando al prójimo como si Pero por eso vamos despacio. Vos me estás diciendo, el hombre cumpliendo con Cristo puede cumplir perfectamente la ley. Y entendemos que cumplir perfectamente la ley es hacer lo que Dios manda siempre con fe y con todo el corazón, de la manera correcta, con el sentimiento correcto, con la motivación correcta, de la manera correcta, en el momento correcto y con la finalidad correcta. Sí. Vos me decís que se puede, con la gracia, hacer lo correcto, siempre, en todo momento, con el corazón correcto, con la mente correcta, con la intencionalidad correcta y de la manera correcta, en el lugar correcto, con la persona correcta. Parece Vos me estás diciendo que se puede, porque hasta donde yo sé, la ley es expresión de la santidad de Dios, y Dios es 3 veces santo, y la perfección de Dios exige cumplimiento absoluto y perfecto. Porque la ley es expresión... Claramente, si vos siempre comparás al hombre con Dios, obviamente que hay una distancia enorme de Pero no lo lleves ahí. La ley es expresión, pero a ver, la ley no es expresión de la voluntad del hombre. La ley es expresión de la dignidad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley de Dios, tenemos que hablar de Dios, no del hombre. Si la ley es expresión de la personalidad de Dios, no del hombre. Entonces, si la ley Es un mandato para el hombre. Pero a ver, ¿por qué no crees que vamos despacio? Vamos despacio y vamos haciendo una sola línea. Pero estoy diciendo es un mandato para el hombre. Es una expresión, pero es un mandato para el hombre. Dios no necesita ley. Por supuesto, la ley está hecha para que lo cumpla el hombre. Pero la ley está hecha a la manera de Dios, no a la manera del hombre. ¿Sí? Por eso el hombre no lo puede cumplir. No, o sea, vos, claro. No, bueno, pero es lo que dice San Pablo. Bueno, pues San Pablo también te dice que se puede cumplir. No dice nunca San Pablo que se puede cumplir la ley. Dice, el amor es el cumplimiento de la ley. No, San Pablo dice que ninguno de nosotros puede hacer ¿Cómo te van a perfecto. ser perfecto? Pero por supuesto que es un mandamiento. Pues ¿cierto? te van a ser perfecto. Pero ¿dónde dice la Biblia que el hombre puede ser perfecto? Esa es la dialéctica pelagiana. Que si Dios me manda a que lo haga, es porque yo puedo. Pelagio hubiera gracia, no tiene. Perdón, no sabía, y me disculpo, no sabía que eras católico, y yo tengo un gran respeto por los católicos. Realmente, probablemente sea difícil llegar a un consenso en ese asunto. Algo que a mí me llena mucho de humildad ante mis hermanos católicos es recordar algo. Sabemos que como protestantes fundamentamos el pilar nuestra teología desde una visión paulina.
Nuestros hermanos ortodoxos griegos, ellos lo hacen desde una perspectiva juanina. Y nuestros hermanos católicos romanos lo hacen desde una perspectiva petrina. No sé cuál sea el punto de vista de cada quien respecto a la Biblia, la inspiración y inerrancia, pero debemos saber que aunque la Biblia, entre tanto que inspirada, mantiene sus tensiones, y en esas tensiones vamos a convivir, y en esas tensiones vamos a llegar a la eternidad. Y es bien rico escucharlo. Se ha hecho de la palabra un libro. Sí. En ese libro. Sí, yo disfruto mucho, aprendo de los dos, escuchar, aunque soy protestante y lo entiendo. Yo hago el desarrollo, porque es como que yo me quiero detener en hacer el desarrollo del tema, sí me parece importante lo que él dice. La ley es expresión de la dignidad de Dios. Dios es perfecto, la ley de Dios es perfecta. Es un silogismo casi, ¿no? Es casi como el silogismo de Aristóteles, ¿no? Si la ley de Dios es expresión de la personalidad de Dios y Dios es perfecto, la ley de Dios es perfecta. Si la ley de Dios es perfecta, requiere cumplimiento perfecto de la ley. No puede ser la ley perfecta si no exige cumplimiento perfecto. Es un silogismo, es un matemática pura. Pero si somos criaturas, ¿cómo vamos a ser perfectas? No, por eso. Yo estoy hablando de la ley, no de yo estoy diciendo, la ley de Dios es perfecta y exige cumplimiento perfecto. Dios no ha hecho la ley de Dios para decir, bueno, cumplan un poquito, lo otro no importa, yo al otro pecado lo tolero, con medio cumplimiento ya está. No, la ley de Dios es perfecta, fue creada para cumplimiento perfecto de la ley. Eso está fuera de discusión, ningún católico lo va a negar eso. No es que hay un papa que va a decir, no, la ley no exige cumplimiento perfecto. No, todos los teólogos católicos aceptan que la ley es perfecta y que exige cumplimiento perfecto. Eso está fuera de debate. Está fuera de debate que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Ningún católico va a decir otra cosa. Entonces, ¿dónde está el tema? Que para la teología católica, el hombre, con la ayuda de la gracia, puede tener ese tipo de cumplimiento de la ley. O sea, no, ahí está. Dios puede hacer que el hombre, porque es su ley perfecta, puede hacer que el hombre haga. Así. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Entonces, ese razonamiento lleva a la teología católica a decir que el hombre, como cumple perfectamente la ley, no está en el pecado. Con la gracia. La gracia no puede hacer que el hombre cumpla. La gracia del hombre hace que el hombre cumpla perfectamente la ley de Dios. Entonces, en la teología católica el razonamiento es así. O estás en la gracia porque estás cumpliendo perfectamente por la ayuda de la gracia y no tenés pecado, y si te morís en ese estado te vas al cielo, o has caído de la gracia y estás en el pecado. Por eso la tensión con Lutero, porque para la teología católica o estás en el pecado y no estás en la gracia, o estás en la gracia y no tenés pecado. Ese juego. Pero que también, claro, pero ahí como quizás no es lo mismo cualquier pecado, digamos, en Biblia está el pecado de muerte y el pecado que no es muerte. Sí. Que son dos cosas diferentes también, entonces también no es que vos estás en el pecado que va al infierno, porque nosotros sí tenemos el pecado venial implica que vos podés seguir cumpliendo perfectamente la ley de Dios con la ayuda de la gracia. No, pero pareciera ser que uno está en el pecado. O sea, es como que se da a entender que como que son dos cosas. Uno va viviendo una vida, obviamente, de libertad, y siempre uno tiene que darle el sí a Cristo, ¿no? O sea, mientras nosotros damos el sí a Cristo y dejamos que Cristo conduzca la vida, ahí es donde podemos llegar a tener un estado de gracia, y eso es paulatino, no es que es o una cosa o la otra, es un golpe. En ese sentido, ahí se toda la purificación, todo el tiempo lo estamos haciendo. Y la idea es llegar a un estado de gracia, a un estado de alguna manera de santidad al final de nuestra vida. ¿Sí? Que eso es lo que nos va haciendo Cristo. Entonces, no es que nosotros de alguna manera Cristo, bueno, lo va a decir ahora, ya, en este momento ya no pecamos. Y ya cumplí perfectamente. No, es a un estado al cual todos aspiramos. Y el cual Cristo dice en Lucas, creo que 12, cuando le preguntan qué hacer para que, o cuándo se van a salvar, y dice, bueno, esfuércense, y ahí va el mandato, esfuércense, porque
pocos entrarán por la puerta angosta. Y ahí va, ¿no? Nosotros, o sea, el mandato es esforzarse todo lo que nosotros podemos con la mano de la mano de él, para que podamos entrar serán pocos los que sean santos, serán pocos, eso lo sabemos, que probablemente la mayoría tienen que juzgar todos sus pecados que hizo acá, pero serán pocos los que sean santos, los cristianos que busquen, que consigan eso. Entonces es un proceso, no es un acto, no es un acto justificativo de Dios. ¿Me explico? Y ahí hay una diferencia, nosotros lo sabemos. No, estoy diciendo, el esquema está planteado de esa manera. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que en el luterano sucede que en la redención el pecado se quedó atrás completamente y vos estás regenerado y la santidad es perfecta y pura. Yo no estoy hablando de la aplicación de la gracia, no estoy hablando de economía de la gracia, estoy hablando de la estructura formal de qué es la ley y para qué está hecha la ley y qué es el pecado, para qué está hecho el pecado. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, los reformados, entendemos que la ley exige cumplimiento perfecto. Para eso está hecha la ley. Y que 2 centímetros de pecado implica que ese cumplimiento ya no es perfecto. ¿Se entiende? Entonces, como ese 2 centímetros de pecado, o un pecado, venial o mortal, porque el pecado venial es pecado o no es pecado. Y pecado venial implica que el cumplimiento es perfecto o que no es perfecto. Que no es perfecto. Entonces, si el pecado venial mortal es pecado, y el pecado implica que el cumplimiento no es perfecto, entonces siempre que el hombre tenga un pecado venial, el hombre no cumple perfectamente la ley. Bien. Entonces, como el hombre que tiene un pecado venial no cumple perfectamente la ley de Dios, la teología católica supone que hay un ser humano en la tierra que puede vivir sin un pecado venial. O sea que hay seres humanos que no tienen ni siquiera un pecado venial. ¿Eso es correcto? No, lo correcto es entender que nosotros tenemos un sacramento que es muy fundamental, digamos, que es el sacramento de la reconciliación, que es donde se lavan los pecados, donde se perdonan los pecados. ¿Me explico? O sea, hay un momento en el cual, si uno tiene una perfecta confesión, que se va haciendo, eso lo hablamos. O sea, confesión perfecta es que vos sos consciente de todos los pecados veniales que has cometido. Eso es lo que estamos hablando con Gina, justamente. Hay procesos, incluso que él vivió, pero que uno va de alguna manera recordando todos sus pecados, pecados que uno incluso los tenía olvidados. O sea, es un proceso. Siempre es un proceso, no es tiene que ver con que uno va llegando a esto. Por eso te insisto, Johnny, en esa teoría no existía. ¿Cómo? Esa es la teoría que se desarrolló cuando no existía todavía. Claro. David era consciente de su pecado. No sé. No sé por qué. ¿Quién era el que le muestra a David su pecado? Sí, Natán. sí. El profeta Natán. Pero antes del profeta Natán, ¿qué hizo el profeta Natán? Fue a revelarle a David su pecado, porque David no era consciente de su pecado. Ahora fíjate, y David era culpable de su pecado, aunque no era consciente o no. Sí. Y David, si existía el confesionario católico, ¿hubiese ido a confesar su pecado? No, porque no era consciente. Entonces, ¿qué está mostrando la Biblia? Que nosotros los seres humanos, la mayoría de los pecados que cometemos, no somos conscientes de que los cometemos. Entonces, fíjate vos, que si la condición de que yo tenga una limpieza pura de mis pecados es que yo sea consciente de todos mis pecados, hay 2 condiciones. Que el hombre sea consciente de todos los pecados que comete, que los sepa reconocer y encima que los confiese a todos los pecados que comete el ser humano. Eso implica una reflexión sobre la radicalidad de lo que es la ley, porque San Pablo dice que todo lo que se hace sin fe es pecado. Entonces, para que el cumplimiento sea perfecto, tenés que hacer todo lo que haces, incluso estar sentada ahí ahora escuchándome a mí, por fe, perfectamente, con la intención correcta, del modo correcto, de la manera correcta, con la consecuencia correcta y con la intensidad correcta. La pregunta luterana es, ¿se dan cuenta que no se puede? O sea, Lutero te mira la cara y te dice, hermano, no se puede. Sin Cristo, entonces,
Con Cristo tampoco. Tampoco, perfectamente. Cristo no puede hacerlo. Él puede hacerlo por él mismo. Pero Cristo. estás negando que Cristo puede hacer que vos puedas cumplir la ley. A ver, Cristo cumplió la ley perfectamente. Él en su vida, Cristo. Yo te pregunto, concretamente, Cristo no puede hacer que vos cumplas la ley perfectamente. No es que él no pueda. Te pregunto. No, el ser humano no puede. Yo te pregunto si Cristo puede por su gracia hacer que vos cumplas la ley. No, porque es hasta que Cristo venga que seremos glorificados y podremos, entonces sí. Pero no por la impotencia de Cristo. Un Es por la momento. impotencia de no. Me suena como católica voy a hablar. Hay una mística que habla sobre la divina voluntad. Está en proceso de beatificación. Sus libros están aceptados y ella tuvo diálogos con Jesús. Su libro se llama El Cielo, y en este diálogo Jesús le decía que él sabía que nosotros no podíamos y que no estábamos pidiendo de la manera correcta, porque él quería que nuestra petición fuera que él hiciera todo con nosotros, las cosas más sencillas, porque él sabe, y lo dice la palabra, yo no sé tanto como citas, ¿no? Me disculpo, pero sí es el que él sabe que no podemos nada sin él, ¿no? Y creo que está escrito, ¿no? Y es desde comer, Jesús, ven a comer conmigo, porque él quiere hacer acción, él quiere no solo quedarse en un cielo, sino quiere venir y hacer todo conmigo. Es comulgar en mí, para que comulgue en mí y él cambie en mí, porque él sabe que yo como criatura no puedo nada si no está. Entonces es desde todo, desde Jesús maneja conmigo, Jesús habla en mí, Jesús, ¿no? Y en mi experiencia con el ayuno, así fue como lo hice. Jesús ayuna en mí y toma en mí mi día. No, nadie va a negar eso. Sí, entonces en este diálogo es donde yo sí reafirmo que se pueden las cosas en Cristo. O sea, todo se puede, pero con Cristo. Desde el catolicismo. A lo mejor usted tenga otra perspectiva desde su filosofía, igual los hermanos, porque no han tenido esa experiencia, ¿no? Pero yo que ya tuve la experiencia del ayuno de 40 días a pan y agua, yo puedo experimentar que yo no lo pude hacer, sino es que Cristo estaba en mí. ¿Qué has hecho? ¿No? Si yo pude hacer, ¿qué es lo que has hecho? Pero no fue gracia mía, fue gracia de Dios. Entonces, a lo mejor cuando ya es distinta tu diálogo, pues ya lo hablas desde otra Pero cuando vos decís yo pude hacer, visión. No, ¿qué yo es lo no. que has hecho? Lo pudo Cristo. Bueno, vamos. Cristo hizo vos. Yo no, ajá. El ayuno lo pude hacer en Cristo, porque Cristo estuvo en mí. O sea, está en mí siempre que yo lo pida, ¿no? Porque tengo el libre albedrío y él es un caballero que si yo no se lo pido, él no se va a acercar, ¿no? Pero si yo lo pido y hago esta petición correcta, porque también acepto que no he sabido pedir, a lo mejor algunos sí tengan esa habilidad, Es como que, ¿no? Pero bueno, esa. o sea, me hacen pensar, porque, o sea, Y que todo, a partir de esto, todo trato de hacerlo con Cristo, hasta lo más común, como se pone a comer, porque no, a ver, estoy en Cristo, ¿no? nosotros los reformados no negamos que nuestra vida está siendo santificada por la gracia de Él. No, está fuera de debate esa cuestión de que Cristo obra en mí para que yo sea santificado, porque el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está fuera, eso no estamos debatiendo eso. Si Cristo me puede ayudar o no a cumplir los mandamientos. Acá estamos debatiendo
si la ley, con o sin Cristo, puede ser cumplida por el ser humano. Eso es el debate. Sí, sin Cristo, todos estamos de acuerdo que no se puede. La Iglesia Católica dice, con Cristo sí se puede cumplir la ley a la perfección, así como la ley manda. Nosotros reformados decimos que no se puede, pero no por una imposibilidad de Cristo, es por una imposibilidad nuestra, porque la obra de Cristo no se realiza en el aire, sino en nosotros que somos vasijas de barro y que seguimos siendo hechos por la masa de pecado, que sigue abusándonos. Como es, con Cristo se puede llegar a cumplir en la perfección. No, eso es lo que dice la Iglesia Católica. Sí. No, porque nos sabemos criatura y nos sabemos que somos la nada. ¿Cómo te llamas? Somos la nada y Dios es el todo. ¿Cómo te llamas? Gina. Volvamos de nuevo, porque hay que recoger el razonamiento. La ley, para ser cumplida, exige cumplimiento perfecto. ¿Vamos a ver? Si hay cumplimiento perfecto, la ley es cumplida. Si no hay cumplimiento perfecto, ¿la ley es cumplida o no es cumplida? No es cumplida, ¿cierto? Pero el hombre no es perfecto. Pero seguid en el razonamiento que estamos haciendo. Porque acá yo me pongo profesor. ¿La ley exige cumplimiento perfecto, sí o no? Bien. Si la ley no es cumplida perfectamente, no es cumplida. ¿No es cierto? Bien. La Iglesia Católica dice que con la ayuda de la gracia el hombre puede cumplir perfectamente la ley, ¿sí o no? ¿Dónde dice? ¿Ah? ¿Dónde dice? Pero es que si no puede ser, si el hombre no puede con la gracia de Dios cumplir la ley perfectamente, entonces la ley no puede ser cumplida. Pero ¿dónde dice que tiene que ser cumplida perfectamente? En la Iglesia Católica. Hay algo que yo recuerdo del seminario cuando estábamos leyendo a Agustín, y precisamente padre de la Iglesia Católica, y que también es una referencia muy importante para los protestantes, y hablaba acerca de la condición moral del hombre, ¿no? Él decía, antes de la caída puede pecar, no puede pecar. Después de la caída no puede no pecar. Después de la regeneración, otra vez puede pecar, puede no pecar. Y en la glorificación no puede pecar, solo puede tener buena voluntad. Creo, con temor a equivocarme, creo que coincido con Gina en algo de que la Iglesia Católica no lo ha enseñado. Probablemente, ¿cómo se llama el hermano? Guillermo. Nos lo dijo hace rato, que la teología católica sí establece que se puede cumplir la ley. Pero me parece que un poquito lo que he visto en la teología católica, no se cree necesariamente eso en la teología católica, porque precisamente el elemento, hay tres elementos, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo: sacramento, fe y obra, ¿no? Bueno, tres elementos para la salvación. Donde no alcanza la obra, interviene el sacramento. El sacramento se complementa en la fe se complementa en la obra en el sacramento. Es una estructura bien diseñada. Pero donde hay necesidad de fe y hay necesidad de sacramento es porque la obra no es suficiente. De manera que aún desde la dogmática católica no se puede pensar que la ley se puede cumplir. Ahora es la dogmática. Podemos platicarlo de manera empírica, pero aún la referencia bíblica, ¿no? Romanos 8:7, los designios del corazón del hombre no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Ahora, tendremos que pensar si en un estado de gracia, de regeneración, ya sea después del bautismo o después de la regeneración reformada, esto se puede hacer. Desde mi punto de vista, creo que siempre vamos a estar en esa ambigüedad. No se puede cumplir a la perfección, pero, o sea, puedo estar en un error, yo no soy católico, pero lo que he estudiado es eso. Claro. Pero, ¿y cuál sería perdón, pero estamos hablando, yo te pregunto, el tema del cumplimiento perfecto de la ley, ¿tiene que ver con la salvación o no? ¿Cómo estamos hablando de la salvación? Entonces, en ese sentido, sí, te tengo que decir que vamos a riesgo de equivocarme, porque también será algo que voy a tener que realizar. Pero si yo estoy en estado de gracia, y esto le pasa a muy pocas personas de nuevo, digamos, por un estado de gracia que es una purificación que uno va haciendo. Esta santificación lo va a purificar. Hay una distinción clara. Como eso se va dando en la vida, el ejemplo de Gina era que uno va teniendo confesiones y va recordando pecados
de lo cual había olvidado o de lo que quizá no tenía conciencia, etc. Pero lo va haciendo de a poco y va purificando su vida. Y de la mano de Cristo va haciendo de su vida una obra de santidad de Dios. Y en algún momento el hombre, o sea, Dios nos permite estar en un estado de gracia tal que tiene que ser perfecto porque si no, no nos podemos ir al cielo. Vamos, voy razonando, ¿no? Nada va a entrar manchado ahí. Y si hay alguien que entró al cielo directamente es porque no estaba manchado. ¿Sí? Y esa purificación se da acá en la tierra o se da en el purgatorio, en la teología católica. ¿Sí? Entonces, ahí yo, haciendo ese razonamiento, tendría que decir que sí, que es posible ese cumplimiento perfecto, no porque no se haya pecado, sino porque hubo la reconciliación con Dios. Sí, entonces, esa es la parte creo que te entiendo. Entonces el cumplimiento perfecto no dependería de la obra moral, sino de la intervención tanto de sacramento de confesión como de la fe, porque estarás de acuerdo que sin fe el sacramento de confesión no. De acuerdo que todo es la fe, hasta que el amor va a desaparecer, porque todo desaparece la fe. Sí, te comprendo. Ya no hay fe ni esperanza, porque evidentemente está claro. Pero ahí es lo que se dice. Claro, siempre. Ahora, en la doctrina católica, si vos no confesás el pecado, ¿lo perdonás? ¿Cómo que le van a perdonar si no lo No, confiesa? es pregunta. Si yo no confieso el pecado, ¿Dios me lo perdona o no me lo perdona? No, bueno. ¿Puedo decirme sí o no? Todos los pecados, siempre y cuando ya estés bautizado, porque el bautismo Sí. borra todos los pecados. Sí. Entonces ahí ya no necesitarías confesión. Si vos te bautizás y te morís, vas al cielo. Si no tuviste tiempo de pecar, básicamente. ¿Me entiendes? Eso es. Pero la respuesta es: pero si sí, yo no sí. confieso el pecado, ¿se perdona o no se perdona? La respuesta es: No te perdona el pecado que no tan. A ver, es que también ahí intervienen los tipos de pecado. Hay tipos de pecados veniales que son perdonados en algunos casos pidiendo perdón, por ejemplo en la misa. En la misa, unos antes, después lo tenés que confesar igual. no, bueno, no sea malo. Yo te pregunto: si yo no confieso el pecado venial, mortal, amarillo, verde, si yo lo confieso, se perdona. Pero si no lo confieso, ¿se perdona o no se perdona? La respuesta es: o sí se perdona o no se perdona. No, tendría que decir que no se perdona, digamos así. Entonces, no sé si me siguen el razonamiento. Si yo no puedo ser perdonado de mis pecados, si no lo confieso, hay una única opción: es que yo sea consciente de todos mis pecados. ¿Sí? Filosóficamente, traslademos esto ya a la filosofía. Después de Freud, después de todo lo que ha descubierto la psicología y el psicoanálisis, hoy, antropológica, filosóficamente, estamos en condiciones de creer que hay un ser humano en la historia de la humanidad que haya sido consciente de todos sus pecados. Ahí está, buenísimo. Eso es un proceso. Es lo que Gina me acaba de abrir el ojo. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual ella me dio cuenta que ella se va a confesar, confiesa pecados. Después vuelve a confesarse y ya en todo en este proceso de ayuno, un proceso de purificación concreto, ella empieza a recordar pecados que no tenía conciencia. Eso Jonathan muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos reprimió. O sea, no es lo que dice Jonathan, es cierto, digamos, que nosotros reprimimos cosas, nos olvidamos. Pero con la gracia podemos recordar pecados, podemos hacer ese ¿entendés? O sea, es como que si olvidaríamos que la gracia es todo lo que queremos nosotros. ¿Me entendés? O sea, pareciera ser que esa parte es solo humana y que siempre va a ser solo humana. Y todas las partes del hombre, tanto la conciencia como el que reprime, también está involucrada la gracia. Porque no podemos dejar la gracia por fuera, digamos, de nosotros. Ahí Sí, ya lo encontré. Es un libro muy bueno, te lo recomiendo, católicos o no. La paz interior de Jacques Philippe, por favor, lo recomiendo. Y aquí habla sobre eso de la perfección, porque yo sí me preguntaba, ¿no? Y puedo caer en este pecado de soberbia, ¿no? Y de caer en este pecado de ser demasiado escrupulosos, que Dios no quiere eso. Entonces,
aquí son como muchos consejos y te van llevando a cómo tener esa paz interior desde padres de la iglesia hasta santos, ¿no? Y aquí hice una pregunta, una reflexión de... Dice, el Señor nos llama a la perfección, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, pero según el Evangelio, no es más perfecto el que se comporta de un modo irreprochable, sino el que ama más. A eso es la perfección que invita a Jesús. La conducta más perfecta no es el que corresponde a la imagen que a veces nos hacemos de la perfección, como la de un comportamiento impecable, infalible y sin tacha. Es la del que tiene más amor desinteresado de Dios y menos de búsqueda orgullosa de sí mismo. Es eso, yo sentirme de veras nada y hacer de Dios todo. El que acepta ser débil, pequeño, caer con frecuencia, no ser nada a sus propios ojos y a los de los demás, sin preocuparse excesivamente por ellos, pues le anima una gran confianza en Dios y sabe que su amor es infinitamente más importante y pesa mucho más que sus propias faltas e imperfecciones. Este ama más que aquel cuyo afán por su propia perfección le empuja al desasosiego, y es abandono a Dios. Es como es invitación. Claro, porque esa lógica del amor ya no es la lógica de la ley, sino la lógica de la gracia. Así pensamos los católicos. Pero lo que pasa es que en la Biblia, la ley y la gracia son dos cosas diferentes. Vos tenés la lógica de la ley, implica que vos te salvás cumpliendo la ley a través de tus obras. La lógica de la gracia implica que vos te salvás aceptando el sacrificio expiatorio de Cristo a través de la fe. Son dos lógicas distintas. Claro, porque son dos leyes diferentes. O sea, acá te está moviendo el tema de la ley. Te está moviendo. No es que la ley es solo eso. La ley es la perfección en el amor. O sea, no sé si hay algo a lo que yo quería regresar en el asunto del perdón de Dios porque se me hace bien interesante. Preguntaba el brother que si Dios perdona un pecado aunque no se pida perdón. Tenemos dos referencias bíblicas muy interesantes. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, requiero de confesarlos para que haya perdón. Pero por otro lado tenemos Colosenses 3:13, que dice que Cristo en la cruz ya perdonó todos los pecados. Es decir, que el pecado es una acción anticipada. Y creo que esa confusión que a mi punto de vista y por lo que estudié, está hablando de dos tipos de perdón. Uno que tiene una dimensión soteriológica relacionada con la salvación y otro que tiene que ver con la disciplina del creyente. Es lo que nos confunde, porque se nos habla que el perdón es un acto atemporal de Dios. No es que un momento Dios nos perdone, sino que el perdón es algo que ha sido dado. El perdón es algo que ha sido desde antes que la persona existiera, desde que antes pecara, de manera que si no lo queremos ver de manera reformada, a lo mejor yo solamente lo hago mío en el momento ya sea ustedes de la confesión o de la conversión, etcétera, lo hago mío, pero el perdón es algo dado. Claro, por mérito de Cristo en la cruz, así. Y por la iniciativa divina. Yo, a mi parecer, yo creo que el amor de Dios es el que nos confiere el perdón, y no al revés. No es que el perdón de Dios nos confiere su amor. Dios nos perdona porque anticipadamente nos ama. ¿no? Pero nos invita a ya no hacerlo. Correcto. No al vete y no peques más, pero que si lo haces, dejó la institución de la reconciliación, porque sabía que aunque vino a redimirnos y aunque vino a morir y que pues estábamos libres, ¿no? Pero en esa libertad pues cometemos muchos errores. Claro. Como todas las hostias ya están consagradas, ¿no? Ya están, pues también lo que tú dices, pero pues sabe que el hombre es criatura, que va a cometer en esa libertad mal utilizada, va a cometer faltas y que vamos a necesitar esa reconciliación, no por el otro, sino para mí mismo. Sí, ¿no? Y yo lo entiendo, de verdad que yo lo entiendo, porque en el seminario estudié bastante de la teología católica y la respeto muchísimo. Es una base para nosotros protestantes. Obviamente los protestantes tenemos otra interpretación de eso, pero yo no me gusta decir
la correcta, la incorrecta, porque he aprendido de todos. Pero lo entiendo de manera aproximada y a mí me enriquece. Sin embargo, el protestantismo afirma el perdón como un absoluto de la iniciativa divina. Más allá de que yo sea capaz de pedir perdón, no digo que sea lo correcto, es la posición protestante, más allá de que sea capaz de pedir perdón, de ser consciente del perdón, de alcanzar el sacramento de la confesión, el perdón está sobre mí por la iniciativa divina, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, probablemente en la forma católicos o protestantes podamos diferir, estoy de acuerdo, pero en el fondo sostenemos una misma idea, que es la iniciativa del amor divino, el que ya sea que nos confiera a través de la confesión o a través en el caso nuestro, de la gracia permanente, irresistible, llamamos en la Reforma, eso, ¿no? Ahora, yo también tengo mis tensiones hacia mi propia escuela, que es la protestante. Yo no soy un defensor ciego del protestantismo, porque me gusta estudiar todo, pero entiendo lo que dicen. Yo creo que independientemente de que si se requiere perdonar o no perdonar de nuevo, somos llamados a cumplir la ley. Y en eso vamos a estar de acuerdo protestantes y católicos. Somos llamados a amar. Claro, ahí está, lo dice la nueva ley. Sí, claro. El amor, correcto, sí. Y en eso estoy de acuerdo. A final de cuentas, estamos en el camino católico, estamos en el camino protestantes, pero nuestro llamado es a amar. Que si esto tiene repercusiones soteriológicas, es decir, en la salvación, escatológicas, nos perdemos. Respeto mucho la teología del purgatorio. Yo antes la criticaba, después dije, ok, tiene sentido. Los católicos, los hermanos no están locos, ¿saben? Tienen un fundamento. Pero a final de cuentas estamos centrados en algo. Amemos. La medida del amor es amar sin medida, dice Agustín. Entonces, el amor es el punto. Yo ya no lo hago tanto, soy honesto, para recuperar mi estado de gracia. Lo hago porque simple y sencillamente creo que es hacia donde Dios me lleva, a amar. O sea, me está llevando hacia allá. Y si el católico dice, bueno, el fin es amar, yo me uno contigo, católico. Y yo me uno contigo, ortodoxo y pentecostal. Amemos a las personas. La repercusión es ya una interpretación que Dios nos juzgará en su momento. Pero el centro de la ley es el amor y yo estoy, en eso coincidimos, ¿no? Mira, yo te voy a leer un soneto muy lindo que grafica un poco, dice: no me mueve mi mano para querer. Lo conozco. El cielo que me tienes prometido. Ni el infierno. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, que aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiera, te quisiera. Claro, realmente que escribiendo que no se sabe quién es anónimo. Y de hecho, Savonarola, yo creo que a lo mejor con Savonarola tenía, muy insurrecto él, yo lo reconozco, pero tenía algo similar, ¿no? Como decía, mi Dios, lo decía en su manera, no es afeminado, no necesita oropel, encaje y oro. Mi Dios está ahí en la misericordia, en el amor, en la piedad. Y a final de cuentas creo que es eso. Yo he aprendido a ver a católicos, ortodoxos, a otros grupos no, pero a católicos y ortodoxos sí, como hermanos, coincidimos en eso. Y lo cierto es que difícilmente vamos a llegar a un consenso en ese, llevamos 500 años discutiendo el tema, ¿no? Va a ser difícil, pero una realidad es cierta, el amor de Dios. Y si en eso nos movemos... Pero vos fíjate que ahí en tu postura, que me gusta mucho en ese sentido, no hay una postura beligerante. No, yo soy enemigo de la beligerancia. Y ahí está la cita bíblica cuando le van a decir a Cristo, ¿no? Cristo, allá están predicando por vos, pero no son de nosotros. Es decir, los que no estén en contra tuyo y están predicando a Dios, a Cristo, estarán contigo. Sí. Y ahí está la diferencia. Mientras nosotros no dejemos de decir una gran ramera entre uno y otro. No, yo soy enemigo de eso, no. Claro, cuando nosotros salimos de ese estado, ¿sí? Del cual muchas veces estamos, tanto católicos, protestantes, y cuando salís de ahí y todos empiezan a predicar lo mismo, sí.
No, y yo soy enemigo de la beligerancia, sí. En ese sentido, es como que uno, ¿por qué no? Hasta bíblico es. Sí. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. De hecho, con mi esposa, bueno, a veces, pues trabajamos en la iglesia, ¿no? Somos parte del equipo pastoral y tenemos pastores, hermanos mentores que nos apoyan, pero a veces se me antoja escuchar labios diferentes. Entonces le digo, oye, vamos a misa, ¿no? Hace poco un laico predicó de la blasfemia contra el Espíritu Santo, algo hermosísimo, a mí me encantó. Y la Iglesia Católica, misa. Y yo tengo buena comunión, obviamente sé que hay diferencias. A veces incluso, ayer tuvimos un estudio en casa, ¿verdad? Y alguien sacó por ahí, es que el católico es idólatra. Entonces dije, a ver, no, probablemente hay una mala interpretación en la región popular. Hablé un poco de la iconodulia católica. Porque al final de cuentas estamos para hermanarnos. Digo, vivimos ante una sociedad que se desmorona, que se cae a pedazos, que cada día va en declive en muchas cosas, y lo que necesitamos es unión, un sano ecumenismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, yo lo entiendo, claro que hay posturas personales, hay posturas de protestantes, católicos, los pentecostales, coincidimos en cosas con el movimiento carismático, en cosas no, pero al final de cuentas, pues estamos en el camino, ¿no? Y ahí es donde hay que pedalearle y hay que darle, ¿no? Si viésemos una muy pequeña muestra, pues nuestra intención siempre ha sido el dialogar, ni siquiera el ir en contra de tus ideas. Las escuchamos, las respetamos. La vez que platiqué con Marco fue eso, vamos a encontrar las coincidencias y sobre ellas trabajar. Hay diferencias, claro, pero pues mientras no abordemos en algo que nos ofenda, que nos lastime, pues no lo vamos a hacer. Y nosotros desde 3 trincheras muy distintas nos reunimos constantemente a autocriticarnos, a construir, a agarrar de este tema, del otro, posturas distintas, analizarlas, y por eso estamos aquí, como les mencionaba. Por eso fue que pues, el Señor fue el que nos fue moviendo hasta estar en este punto y construyendo esta parte. Nosotros la discusión la tenemos todos los días. No, y es que aparte los argentinos en lo ideológico yo veo que son muy apasionados, ¿eh? Nosotros discutimos poco y después va el machete. O sea, México es diferente, pero el argentino en lo ideológico es bien apasionado. Yo veo al Aje, o sea, se pone cambio de colores. Son apasionados los argentinos. Y entiendo eso, ¿no? Pero de verdad que, pues a final de cuentas el centro es Cristo, su amor. Y pues ojalá en todo esto podamos a final de cuentas decir, no coincidimos, pero nos seguimos amando. John Wesley, uno de nuestros... Coincidimos en lo fundamental. John Wesley, uno de nuestros teólogos protestantes, decía, en lo esencial, en lo fundamental, unidad. En lo secundario, tolerancia, pero en todo, caridad. O sea, en todo, amor. Bueno, yo lo conozco con Wesley, puede ser algo así, sí. Ok, entonces pues al final de cuentas esa va a ser el asunto. Yo, de hecho, mi beligerancia también la modero, aún con los de fuera, ¿no? Cuando hablamos de este asunto, feministas, pro aborto, porque hoy a mí, y yo me ha tocado, me acerco en el ámbito educativo donde a veces estoy, o en mi trabajo, con jóvenes que me dicen, ¿eres cristiano? Sí. Ah, eres como Laje. Y yo siento feo, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué como Laje? No, es que se cuate. No, mira, es que... Y difícilmente logro comunicar, ya me ponen una barrera. Entonces a veces me dicen, entonces tú odias a los homosexuales, y tengo que colarme de otra manera, acercarme de manera más amable. Y hace poco hablaba con personas del movimiento feminista y me decían, no, fíjate que nosotras no solamente buscamos el aborto o este tipo de cosas, sino también la atención psicológica en los hombres que pueden hablar de sus cosas. Ok, en eso coincidimos. Pero yo no los hago mis enemigos, de manera que los puedo ver el siguiente sábado en la cafetería y volver a hablar con ellos y poco a poco conectarles el evangelio, seguir hablando con ellos de Dios. Y quién quite, ¿no? Digo, como decía Pablo, cuánto quisiera que creyeras, ¿no? Ojalá y creyeras. Pero es la manera de acercarnos definitivamente con esa... O sea, te cuesta mucho acercarte. Me cuesta, fíjate que no por mí, me cuesta por ellos, ¿no? Que ya tienen una idea preconcebida de que, ustedes son como Laje, ustedes son los pro vida, no, ustedes son así, acá. Y tienen sus herramientas, sus discusiones, pero siempre he visto que discutir con ellos no va a llevar a ningún lado. Los alejo, los hago mis enemigos.
Entonces cuando alguien me dice, ¿sabes? Una ocasión escuché, me dijo, ¿sabes por qué yo vandalizo las calles y voy y pinto? El 8 de marzo. Porque mi hija desapareció, luego desapareció mi esposo, la fiscalía no me escucha, la fiscalía no investiga, estoy recibiendo amenazas de muerte, nadie me escucha. Entonces en vez de decirle, oye, no vandalices, ven, hay alguien que sí nos escucha, vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Y a mí ese ha sido el medio por el cual me he tratado de acercar a ellos. No digo que esté bien lo que hacen, no. La estructura formal de todo lo que está diciendo es que la Iglesia Occidental ha olvidado el pecado. Sí. Como ha olvidado el pecado, la Iglesia se ha olvidado de que ese homosexual, de que esa prostituta, de que esa abortera, de que esa feminista forma parte de nosotros. Es que es copartícipe de la Iglesia incluso, de alguna u otra manera. Entonces, así como Lutero viene a recordarle a Occidente que el pecado forma parte de nosotros también, y diciendo, bueno, hay salvación sí, pero no sin el pecado. No sin el pecado. Sí. Es decir, lo que dice Lacan, estamos solos, pero no sin nosotros. Lutero dice, nos salvamos, pero no sin el pecado. En mi iglesia ya me habrían puesto en la hoguera si cito a Lacan un día. Bueno, no en mi iglesia, entre mis cuates cristianos, mucho prejuicio. No, y yo sé, a mí me gusta Lacan. O sea, tiene que ver con esa estructura maniquea Claro. de o no tengo pecado, o estoy en el pecado y ya no tengo gracia. Sí. Yo voy a decir, a ver, hablemos un poco de lo que es el ser humano entonces, porque hay algo que no estamos entendiendo.